Carlos Ruiz, periodista y además analista político, ¿no? A propósito de la coyuntura, la designación de los nuevos ministros del gabinete de Luis Alberto Otárola. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Muy buen día y gracias por la invitación. A tu disposición. Gracias, muchas gracias. Bueno, se siente en el ambiente, ¿no? Digamos, se respira un poquito más de tranquilidad, ¿no? Es como que poco a poco se ha ido asentando ya en el cargo la presidenta Dina Boluarte. Es como que también la tregua política desde el Congreso de la República, en su mayoría, no todos, porque también, por cierto, Perú Libre pide o exige todavía su renuncia, luego se va hacia la tregua social. Y con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la posibilidad de que se realice el acuerdo nacional, ¿no? Es auspicioso al menos lo que está ocurriendo. Sin embargo, no podemos perder de vista lo que acabamos de ver. Todavía hay cierta convulsión social en algunas regiones. La decisión de los cambios ministeriales, disculpa que mezcle todo, pero todo tiene que ver con un solo, Bien. con un solo camino, ¿no? Ha sido pertinente, son rostros que yo por lo que veo en el currículum hay gente de mucha experiencia en su sector, pero sobre todo en el tratamiento político de la situación, no tecnócrata. Yo creo que sí, a ver. Hay varias decisiones que al principio se tomaron con mucho apresuramiento y que con la juramentación de el gabinete Otárola ayer a las 8 de la mañana, creo que se ajustan con clavijas y se logra retomar otro tono, digamos. Siguen siendo las mismas figuras en general, pero hay un ajuste de tuercas donde se les dice a ese gabinete que tiene, ojo, tiene una capacidad tecnocrática intermedia, pero se le está diciendo necesitamos un manejo político de la situación, no solamente tecnocrático. Hay dos, yo entiendo que de las dos funciones que se le ha dado al gabinete al interior del gobierno son dos funciones claves. Uno, necesitamos retomar el control del aparato público, porque ahí más o menos han calculado 1.200 a 1.500 cuadros de funcionarios públicos que no cumplen actualmente con el perfil y que detienen el manejo de la función pública de los distintos sectores del país. Eso tiene que cambiar a nivel del gobierno central inmediatamente. Claro. Tiene que hacerse en los próximos 2 o 3 Ese es un meses. tema de Y lo gestión, ¿no? segundo, Ese es un tema de así es, gestión. el día a día, ¿no? Sí. Pero claro, el día a día, que al no hacerse bien, genera malestar en el ciudadano porque no resuelve los problemas cotidianos y genera esos malestares que después y generan fastidio social y alimentan cualquier conflicto social que después se puede manifestar en la calle Claro. o alimentar la calle. La, Y la lo ven- otro, la ventaja, este perdón, control si social. me permite agregar este Sí, sí, punto que es sí. importante, la ventaja creo que tiene que ver con el hecho de estar fin de año y también las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, ¿no? Le da una suerte de bálsamo, digamos, a esta nueva gestión para Es un buen asentarse momento para más. hacer el cambio. Sí, Claro. es un buen momento para empezar a hacer estos ajustes, aunque, claro, contablemente es un momento complicado para el gestor público, porque tienes que hacer el cierre de año y Ujú. abrir el nuevo presupuesto. Eso para la gestión pública es complicado, pero bueno, pero sí es verdad que frente al ciudadano te da un aire y un tiempo para poder hacer los ajustes de gestión. El otro tema es el tema político que tú decías, y es cómo manejamos esto en el escenario actual, en donde hay que empezar a ver la problemática ya desde una perspectiva un poquito más grande, como tú decías, Nicolás. No podemos ver esto como un tema de responsabilidades puntuales políticas de corto plazo. Tenemos que empezar a ver el fenómeno como un fenómeno mucho más grande. Cuando nosotros vemos la caída del expresidente Castillo o su suicidio político, porque en realidad se autoeliminó del escenario político, y vemos la juramentación de la presidenta Boluarte y su rápida capacidad para hacer ajustes, para pragmáticamente encontrar respuestas y salidas, declarar estado de emergencia rápidamente, controlar la situación con una intervención militar policial, Ujú. digamos, que tuvo sus costos, sí, que tienen que ser investigados, sí, pero que creo que son necesarios en la medida que, y acá va lo importante, tenemos que entender que hay un fenómeno de economía social y legal con territorios, digamos, Correcto. intervención en territorio peruano que estaban armados, que estaban atacando lugares estratégicos, tomando aeropuertos,
deteniendo carreteras, atacando instituciones públicas puntuales, Ujú. es decir, tratando de tomar lugares de energía como el Mantaro, como Camisea. Eso no es una casualidad y eso no es espontáneo. Correcto. Es decir, acá había otro fenómeno que no Sí. podemos dejar que la economía ilegal tome por control el Ujú. Estado, porque se le cayó el presidente, y dejar eso a la deriva a ver qué Correcto. pasa. Eso no Ahora, puede ocurrir en una sociedad moderna, en un Estado de Derecho normal. Eso se tiene que controlar. Y eso es lo que ha hecho la presidenta Boluarte, y eso hay que respetarlo porque eso hay que sostenerlo. O sea, hay que tomar posición. Y en ese ahora, sentido, sí. todo el respaldo. Claro, claro. Ahora, los primeros días, aunque difíciles, hay algo que la gente no advierte o quizá no recuerda, y es que se detectó rápidamente el uso político de el presupuesto en las prefecturas, ¿no? Esa fue Así una es, movida así es. rápida y fue muy eficiente. Sí, 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 sí. Y rápidamente se ordenó la destitución de estos prefectos, además. Y esto venía, y ojo, esto venía ya desde el Congreso, ojo, y eso fue una articulación que hubo con el Congreso. El Congreso ya había propuesto un proyecto para poder desaparecer el tema de las prefecturas, porque se había dado cuenta que era uno de los focos por los cuales salía presupuesto libremente, sin control, y salía dinero que no era controlado ni fiscalizado. Ujú. Entonces, evidentemente, estaba siendo utilizado políticamente. Pero el grueso de la inversión del uso de camionetas, evidentemente blindadas, camionetas con equipamiento y tecnología de Correcto. 7.000 Actividades dólares, ilegales, ocho ¿no? mil dólares, eso no Minería, salía de las narcotráfico. prefecturas. Claro, y Sí, eso, ahí hay una economía de otro calibre, que necesita otro tipo de control, ¿no? O sea, tenemos que empezar a dimensionar. Chala no es una casualidad, es un territorio liberado que tenemos que empezar a controlar porque es nuestro territorio. No puede ser que tengamos territorios liberados por una economía ilegal del oro que correcto. no tengamos control. Ahí, Bueno, ahí tenemos que controlar ese fenómeno de otra manera, ¿no? bueno, una de las designaciones, ¿no? Está en defensa. Jorge Chávez, ¿no? General en retiro del ejército, tiene experiencia, ha sido ministro ya anteriormente, ¿no? Ha sido viceministro de Energía y Minas, ha estado en Indesi, ha estado en Cohen. Me atrevo a decir que estamos ante un triunfo preliminar, todavía preliminar, de la institucionalidad. Yo creo que sí, yo creo que la institucionalidad es lo suficientemente fuerte aún como para defenderse a sí misma, pero hay que seguir fortaleciéndola. Es decir, no podemos, lo que ha demostrado este año, 6 meses más o menos del presidente Castillo y lo que ha sucedido en estos meses del presidente Castillo es que es vulnerable y que es muy vulnerable Ujú. y que tenemos que hacerla mucho más fuerte porque no Claro. puede estar tan a la deriva. Es fuerte, sí, ha sabido defenderse, ha sabido expectorar felizmente aquello que le puede hacer daño, pero no puede ser tan frágil. Tenemos que hacer una democracia mucho más fuerte. Las democracias no tienen que ser débiles. Claro. Por ser democracias no es que tienen que ser débiles y sencillas y vulnerables a cualquier cosa. Las democracias tienen que ser sólidas, tienen que ser fuertes, tienen que saber defenderse. Eso es parte de un Estado de Derecho que tenga reglas de juego claras y que sea capaz de asimilar también a todos los ciudadanos que forman parte del territorio. Es verdad que las sociedades o las democracias y la institucionalidad no Claro. es para unas minorías, es para las mayorías. Tiene que ser capaz de incluir a la mayoría. Es parte del trabajo que tenemos que hacer para adelante. Porque hay un marco institucional, a diferencia de los 90, digamos, ¿no? Democrático sólido, ¿no? Por eso me refería al tema de la institucionalidad, ¿no? El Sí, presidente sí, Castillo fue investigado por el ministerio, bueno, está siendo investigado, pero me refiero estando en ejercicio, ¿no? Eso probablemente hace 2 décadas era impensado, ¿no? Además que las instituciones automáticamente tras el autogolpe se pronunciaron, no se expresaron, ¿no? Y no solamente me refiero a las políticas, ¿no? También a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Ahora lo que tocaría en todo caso es defender a la democracia desde adentro, desde los partidos políticos, porque no es posible que tengamos, ¿no?, tantos presidentes en prisión o enjuiciados, a alcaldes, a gobernadores, y eso pasa mucho por la democracia interna y por nosotros, ¿no? Los ciudadanos y Lo que las tenemos, ciudadanas que son los que elegimos. lo que tenemos que hacer además es empezar
a reformar esos partidos políticos que son los que producen los líderes políticos del futuro, ¿no? Estamos produciendo liderazgos de muy bajo estándar, ¿no? Tenemos que empezar a producir mejores liderazgos, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, es decir, el equilibrio de poderes funcionó porque se pronunciaron en el momento crítico, Correcto. cuando hubo la crisis, funcionaron y permitieron que la sucesión constitucional se dé Sí. ordenadamente y permitió que las instituciones diversas cumplieran su rol y nos permitieran Claro. ordenarnos de No, nuevo. los poderes del Estado Eso está han bien. funcionado muy Así bien. es, Y así es. qué curioso, porque la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, tanto reiteraba, ¿no? Tiene que haber el Consejo de Estado. Es una base fundamental, ¿no? Así Es el es, pilar así de lo es. que es el país, la nación, digamos, ¿no? Y algo importante, Nicolás, no es posible que no, o sea, si hay una gran diferencia ahora. Qué diferente es tener una autoridad que tiene voz, ¿no? Que tiene narrativa, que tiene comunicación. Es importantísimo que una presidenta comunique a la población, se conecte con la población y que sus autoridades también. La presidenta el fin de semana hace una conferencia de prensa, comunica con sus Ujú. mandos militares cómo va el operativo, Correcto, comunica en entrevistas exclusivas en los programas cómo va claro. su plan para hacia adelante. Enfrenta a la prensa, ¿no? Da la cara. Exacto, ¿no? Sin Eso genera miedo, un ¿no? impacto también, ¿no? Por supuesto que da confianza, conecta. El Premier también se instala, conferencia de prensa ayer también, Tal cual. habla con los periodistas. No hay miedo, es decir, Y no no hay hay nada que temer. enfrentamientos, no hay, digamos, expresiones de odio. Qué es lo que necesitamos? De hecho, el llamado al acuerdo nacional Mm. que entiendo que se está dando en estos Sí, días o en las próximas semanas es importantísimo también, porque es juntar a los actores sociales, económicos, políticos, para volver a poner pactos mínimos que nos permitan esta correcto. convivencia. Tenemos tres pasos claves. Tenemos que limpiar el aparato público, que como te digo, esos 1.200, 1.500 funcionarios que hay que sacar para poner y el aparato funcione. Tenemos que reactivar economía inmediatamente. Hay que retomar la confianza en los sectores económicos para decir, muchachos, hay que invertir en el país, volvamos a hacer que el aparato funcione. Hay inversiones paralizadas Correcto. para el próximo año que tenemos que reactivar porque hay que generar empleo. Y el tercero, tenemos que volver a activar sobre todo un sector clave, el sanitario, que Eso. está desactivado. El tema sanitario, el tema del COVID, nos hemos quedado en modo COVID. Hay muchos temas sanitarios que siguen desactivados porque seguimos en modo COVID. No solamente es una vacuna, son miles de vacunas más. Es tema cáncer. Sí, hay mucha tarea Hay pendiente, mucho que sobre hacer todo en este para, país. sí, para atender a los que espontánea, genuina y quizá de manera justa se han expresado, se siguen expresando en las calles, ¿no? No aquellos que se dedican a actividades ilegales o no aquellos que quieren manipular también políticamente, ¿no? Nos ha ganado el Es tiempo, pero correcto. este punto del acuerdo nacional me ayuda también, o como un preámbulo, a anunciar que más adelante va a estar aquí Federico Arnillas, que es presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que participa también del Acuerdo Nacional. Es un foro no solamente político, quiero decir, ¿no? Social, de empresas, y en fin. Gracias, Juan Carlos Ruiz, muy No, amable. Nico, gracias a ti. Periodista, analista político, estuvo con nosotros.